Well, hello everyone, and welcome to our this week's teaching. Hola amigos a todos, bienvenidos a esta nueva enseñanza de esta semana. Today we're going to look at a couple of verses in Psalm 68, if you would like to turn to those in your Bible. Hoy vamos a estar mirando algunos versículos del Salmo 68, por si acaso lo queréis mirar en vuestras Biblias. And I want to talk to you about how to supercharge your Christian life. Y hoy quiero hablarte de cómo supercargar tu vida cristiana, recargar. I think that we all know that we need more power to live the Christian life, more power from God. Nosotros sabemos muy bien que necesitamos mucho poder de Dios para vivir esta vida cristiana, mucho poder de Dios. Perhaps you need some extra help from heaven to overcome temptation. Seguramente necesitas una ayuda extra del cielo para superar tus tentaciones. Or just to maintain your spirituality. O para mantener la espiritualidad. Perhaps you feel your faith is a little bit low and you need more faith in your life. Tal vez piensas que tienes poca fe y que necesitas tener más fe en tu vida. It may be that you want to be a more anointed witness for Jesus Christ. Tal vez tú quieras ser un creyente mucho más confiado y valiente en tu vida por Jesucristo. Perhaps you need to get free from fear or anxiety. Tal vez tú necesitas estar liberado del temor o de la ansiedad. Or to break some habits. O para romper algunos viejos hábitos. Or even just to have an effective prayer life. You need more power from God. O tal vez tú necesitas realmente ayuda para que tu oración sea más ferviente. Necesitas la ayuda de Dios para vivir más en oración. And I don't think I've ever met any Christian who wouldn't say, I need to have more power from God to live for Him. Eso es lo que se necesita el cristiano en sí, ¿no? Que diga, yo necesito más poder para vivir cerca de Dios. And if that's how you feel today, then this message is for you. Y si tú te sientes así hoy, el mensaje de este día es para ti. If you'd like to turn to the first verse, it's in Psalm 68, verse 1. Si tú puedes, con tu Biblia, ir al capítulo 68 de los Salmos en el versículo 1. This psalm, of course, is written by King David. Está escrito por el rey David, por supuesto. I think you will understand that he was a great man. Yo creo que tú comprenderás que él fue un gran hombre. In my opinion, the two greatest men in the Old Testament were Moses and David. Yo creo que hubo dos grandes hombres en la Biblia, sobre todo Moisés y David. God used Moses to oversee the new life of God's people when they were saved out of bondage. Moisés lo usó el Señor para liberar al pueblo de Israel de aquella esclavitud. And David was used by God to restore the nation after it had many, many years, about 500 years, when they had backslidden and gone away from God. Y Dios utilizó a David para restaurar la nación de Israel después de tantos años de esclavitud. And I believe that David was modeling himself in many ways on the life of Moses. Y esto era una continuación de la vida de Moisés. Because the very first verse of Psalm 68 is actually a quote from Numbers 10:35. Porque aquí vemos, por ejemplo, cómo David incluso cita algunos escritos del propio Moisés en el libro de Números, capítulo 10:35. It's a story about Moses in the wilderness with about 3,000 Israelites with their families.
Y esta es la historia, ¿no?, de Moisés con todos estos millones de personas que estaban atravesando el desierto con sus familias. Whenever you know that they were led by a cloud in the sky, and God led them around the wilderness for 40 years. Y sabemos muy bien que hubo esta nube que los guiaba por el desierto y estuvieron deambulando por el desierto por 40 años. And whenever the cloud of God moved, God was saying, "Come on, follow me," and they would wrap up all their tents and start following God. Y cuando la nube se movía, era como que Dios les decía, vamos, seguidme. Y ellos seguían bajo esta nube de protección de Dios. And in the verse in Numbers says, whenever the ark set out, Moses said, "May God arise and his enemies be scattered." Siempre que el arca salía, Moisés decía, como el enemigo ha sido vencido. You need to know a little bit about the ark of God as it is in the Old Testament. Necesitarías saber un poco tú también la historia del arca en el Antiguo Testamento. You know, the ark was like a big wooden box that was carried by men on their shoulders. Era como una pieza de madera que estaba llevada en los hombros. And it was llevada por los hombros. It was always to symbolize the presence and the power of God. Y esto pues era un símbolo de la presencia de Dios. And the secret of Moses' successful ministry was that he kept the presence of God, the ark of God, in the center of God's people. Y la gran maravilla de Moisés, el gran triunfo de Moisés, que él ponía esta arca en el centro como el poder de Dios para su gente. When Moses asked for guidance, God spoke to him while he was at the ark and said, "Do this or do that." Y entonces cuando él preguntaba lo que tenían que hacer, le respondía, haz esto o haz aquello. When the cloud moved, they put the ark in front of them and the ark followed the cloud of God. Y cuando venía la nube que Dios les estaba guiando a ellos ponían debajo y también el arca seguía a esta nube. And when they began, he said those words, "Let God arise, let the power of God go with us into the future." Y aquí decía, el poder de Dios está con nosotros y el poder de Dios nos guiará hacia el futuro. It was as if there was in the ark there was a sign that God would lead them and guide them and provide and protect his people. Esto, el arca era representativa de cómo Dios los protegería y cuidaría a su gente. And when they traveled however many miles in a particular day and the cloud stopped, they all camped around the ark. It was right in the center of their life. Ellos cuando iban y el arca se paraba junto a la nube que se paraba también, ellos hacían la vida comunitaria alrededor de esta arca. With the Ark of the Covenant, as it's called, Moses made sure that everybody was centered on God. Y con esta representación del arca, Moisés quería estar seguro de que todos estaban centrados en este centro que era el arca de Dios. They even camped all their tents around the Ark of the Covenant, right in the middle of all the tents. Y todo se hacía y todo alrededor, se ponían incluso las tiendas alrededor de esta arca. You know, there were three things in the ark. Había tres cosas en el arca. There were the tables of stone, the manna, the food from heaven, and Aaron's rod that budded. Estaban las tablas de piedra, el maná y la vara de Aarón que brotaba. And the people of God always knew that when they looked at that ark, that in there was God's word, that
that he carved out in stone and gave to Moses. Y esto era cuando ellos lo miraban, sabía que dentro estaban las leyes de piedra que Dios le dio a Moisés. They always remembered that God's word was the basis of their experience of him. Y ellos sabían ciertamente que estas eran las bases de la experiencia con Dios. And they knew that obedience to that word would bring them blessing. Y sabían muy bien que la obediencia que ellos tuviesen les traería sus bendiciones. And the manna reminded them that God would provide for them their food and everything that they needed. Y el maná, la siguiente que estaba dentro del arca, representaba cómo Dios iba a suplir sus necesidades. And the last thing was that a rod that supernaturally budded, just to show the people that God's choice of Aaron was that he was the right man for the job. Y el tercero que tenemos es la vara de Aarón, que reverdecía milagrosamente para mostrarles que sí, que efectivamente Aarón era la persona que Dios había escogido. And that spoke to the people as well, because having God's leaders is the way that God rules his people in the world. Y allí también esto representaba que él representaba que el seguir y obedecer a sus líderes eran las bases fundamentales también de las leyes de Dios. And it was these things that gave the people of God success as a whole nation. Y esto es lo que le dio poder como nación. Unfortunately, over time, the whole of Israel went away from God, and the Philistines captured the ark and took it away. Lamentablemente, el pueblo de Israel se fue lejos de la voluntad de Dios y los filisteos capturaron el arca. And eventually, 500 years later, David recaptured the ark and reestablished it at the center of Israel's life and worship again. Y estuvo 500 años bajo el poder de los filisteos y David la recuperó y la puso de nuevo como el centro de la vida de los creyentes en Israel. David knew that the secret of success was having God at the center of the life of Israel. David sabía muy bien que el éxito o la victoria radicaba en tener a Dios en el centro de sus vidas. And so he established the ark right in the middle of Israel's life and worship again. Y él estableció el arca en el medio del centro para adorarle todo el pueblo de Israel. The secret of Israel's victory in David's time and in Moses' time was God was at the center. El éxito grandioso tanto de Moisés como de David fue que ellos pusieron a Dios en el centro de su vida. Their whole lives revolved around God's presence and his power. Y aquí Dios siempre le mostraba su poder. And clearly, when David was restoring the people of Israel, he included the same principles that Moses had lived by some 500 years before. Cuando el rey David restauró el reino de Israel, él instauró las mismas bases que antes había instaurado también Moisés. And he knew that when God moves his people forwards, they will have great victory only if they put him at the center. Cuando el pueblo de Dios o las personas se mueven y no están estancados, saben que Dios los bendecirá si han puesto a Dios como el centro de sus vidas. Every time they went on their journey, Moses said, "Let God arise, let God be with us, let his power be upon us." En cuando siempre que Moisés movía, decía, Dios está con nosotros, Dios nos dará la victoria. And I hope that you know that you also are on a journey like the people of Israel.
Yo espero que tú también pienses un poco y sepas que también estás en un viaje como el pueblo de Israel. We are on a journey of spiritual growth and effectiveness in this world. Estamos en un viaje de crecimiento y de eficacia espiritual en este mundo. We are all on a journey of faith. God wants to build our faith so that we can do exploits for Him in this world. Estamos en un camino de espiritualidad y de fe y de cambio para poder We're cambiar este also mundo. on a journey of character change. We're all changing to be more like Jesus Christ every week and every month of the year. Y estamos también en un gran cambio interior con nosotros mismos para transformarnos y cambiarnos y ser más como Jesús cada día. As we grow in God, we become more useful to Him and more of a blessing to people around us. Una vez que nosotros estamos teniendo este crecimiento, también podemos ser de gran utilidad para aquellos que nos rodean. God never designed for us to sit back and relax in the comfort of being static and doing nothing. Never. Dios no quiere de ninguna manera que nosotros seamos estáticos y nos quedemos tumbados en alguna forma. No, de ninguna de las maneras. You know, the growth is a sign of life. El crecimiento es realmente un signo de vida. And stagnation and inactivity is a sign of death. I don't want to be like that. El estancamiento y la inactividad es un signo de muerte y yo, la verdad, no quiero ser como esto. And the New Testament makes it very, very clear that we're always moving forwards on a journey with God, all of us. En el Nuevo Testamento nos habla claramente que todos nosotros estamos en un viaje con Dios, hacia Dios. Paul tells us that we are being built up in our faith and in our love. El apóstol Pablo nos dice que estamos siendo edificados en nuestra fe y en el amor. Always, Paul tells us to aim towards maturity. Para crecer más y ser cada día más maduros. That means Apuntando that hacia la madurez. we plan to be better tomorrow than we were yesterday. Esto significa que seremos mejor mañana de lo que fuimos ayer. And Peter as well tells us similar things. Y el apóstol Pedro también nos dice cosas similares. In 2 Peter 1, he says that God's divine power has given us everything we need for life and godliness. Su poder, dice el apóstol Pedro, divino, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. But then he says something else. He doesn't say, now sit back and enjoy it because you haven't got anything else to do. You've got everything. Oh, no. No habla sobre esto, sobre que ya tienes todo y que no tienes que hacer nada más. No, eso no. But he says, but we are to add to our faith goodness and knowledge and self-control and brotherly kindness and love, and to become like the Lord Jesus Christ. Aquí nos dice que nosotros debemos añadir a esto nuestra bondad, conocimiento, autocontrol, bondad fraternal y amor, todo para llegar a ser como Jesús. You know, some people who are my age, they think that discipleship was for young people, but it's not for them now. Mucha gente puede decir que el discipulado es para gente joven, pero que no para mí ahora. But while we are on this earth, we will never stop being disciples, never stop learning new things, never. Nosotros, mientras estamos en este mundo, en esta tierra, nunca dejaremos de ser discípulos y nunca dejaremos de seguir aprendiendo. And thankfully, we will never stop having new victories through Jesus Christ our Lord. Nosotros nunca dejaremos de tener grandes victorias a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre las tendremos. And we all know by now that on this journey, there are many, many challenges that we have to overcome. Y nosotros sabemos que en este viaje hay muchos desafíos que nosotros debemos de superar. And there are many enemies, many temptations. Hay muchos enemigos y muchas tentaciones.
And we go through many times when we think, oh, what is happening to me? I can't do this anymore. Muchas veces pasamos por situaciones que decimos, yo no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esta situación. Sometimes we think it's too hard, it's impossible to follow Jesus like this. No puedo, es imposible seguir a Jesús con esto. But the Bible makes it really clear that when we have such difficulties, we are on the edge of a new learning experience with God. Pero aquí la Biblia nos habla claramente que cuando nosotros pasamos por estas experiencias, estamos teniendo unas nuevas experiencias con Dios. When the difficulties come, it's a new test of faith, and that we're going up to another level of growth and power. Cuando estas situaciones pasan es como pasar a un nuevo nivel, dejar una etapa atrás y pasar a una nueva etapa. And I have come to see that when we have such difficulties in our life, it's like the cloud of God moving, saying, okay, I want to teach you something here because I want to take you forward. I want to take you higher with me. Cuando estás pasando dificultades duras, es como esa nube, ¿no? Que te dice, sígueme, yo estaré contigo y tú sígueme y verás que todo saldrá bien. And if we are to fulfill God's plan for our lives, we have got to look to him and follow him and keep him at the center of our lives. Si nosotros queremos realmente seguir a Dios, tenemos que estar buscando siempre su rostro y encomendar nuestras vidas a Él en su luz celestial. We have to look to the presence and the power of God with us if we're going to be successful. Nosotros tenemos que mirar hacia Dios, hacia su poder en nosotros, si realmente queremos ser exitosos. If you have God at the center, your victory is assured, your provision is certain, and your future is bright. Si tú realmente estás poniendo a Dios como centro, tu seguridad es completa, tu sustento también y tu futuro será brillante. Because just like Moses said, when we are moving on with God, God comes down with his power and his love and his grace. Como Moisés decía, cuando nosotros caminamos con Dios, Él viene a nosotros con su poder, con su fuerza y con su gracia. Now let's look at the other part of this message in Psalm 68, verse 28. Ahora nos vamos a Salmo 68, versículo 28. Now this time it's a similar theme, but just a little bit different. Esto es similar a lo anterior, pero un poquito diferente. It says this: summon your power, O God, show us your strength as you have done before. Señor, dice, muéstranos tu fuerza como tú lo has hecho antes. At the end of the verse is a little bit different in Spanish. It says, show us your strength in our favor. Y en español dice algo diferente, dice, muéstranos tu poder, tu fuerza en nuestro favor. Yeah, what does this mean? ¿Qué significa esto? Summon your power, O God. El poder de Dios. It means that although that you and I have been given divine power as Christians, every new situation that we find ourselves in requires a higher degree of power for us to go up another level and be victorious. Esto significa que aunque sobre el poder divino, cada nueva situación va a requerir un grado de poder para que tú subas a otro nivel y salgas victorioso. Let me give you an illustration. Déjame que te cuente una ilustración. Most of the viewers of this video know where I live. Todos vosotros que veis este vídeo, la mayoría sabéis dónde yo vivo. When we bought this house, Liz and I bought this about 5 years ago. Cuando nosotros con Elizabeth compramos esta casa hace 5 años, It was a very run-down house. era una casa muy limitada. It had limited equipment. We had one old oven. Teníamos poco tema, digamos, electrónico de cosas. We had no heating, no showers, no air conditioning.
no teníamos ni ducha, ni aire acondicionado, ni nada por el estilo. The lighting was very poor, just like one bulb in every room. La luz era una pequeña lamparita en cada habitación. And as we started adding different electronic devices like a fridge and a washing machine, dishwasher, washing machine, all those things, Y empezamos entonces a añadir pues una lavadora y pequeñas cosas eléctricas en nuestra casa. the electricity kept going off completely. Everything went dark. Y luego, pues cada vez que cuando añadimos todo esto, de repente la luz se iba y estamos en oscuridad. And we learned that we had to go to the electrical company and say to it, can you raise the potencia? Claro, y nosotros entonces dijimos, bueno, tendremos que hacer algo. Y entonces fuimos a la compañía eléctrica y les pedimos que aumentara la potencia. For non-Spanish people, the potencia is the level of power that comes into your house. Para los que queráis entender, la potencia es el nivel de electricidad que puede llegar hasta tu casa. And so we had to move it from about 7 to about 11 on the scale to feed all the electrical appliances that we have safely. Nosotros tuvimos que mover de 7 hasta 11 para poder mantener el nivel de potencia en todos los electrodomésticos que teníamos en casa. And it's exactly the same in our Christian lives. If we want to grow and to go on into greater experiences of God and the blessings of God, pero claro, esto es una significación también significativo de cómo es también nuestra vida. Si nosotros queremos seguir avanzando hacia Dios, if we want the power to get through all the challenges that we will face, si nosotros queremos la potencia a través de todas las pruebas que estamos viviendo o pasando, then we need to seek God to raise the potencia in our lives. Entonces vamos a necesitar pedir a Dios que suba nuestra potencia en nuestra vida, como la electricidad. You know that you cannot live this life without God. Tú sabes muy bien que no puedes vivir esta vida sin Dios. You were not meant to live this life without God's power and God's presence. Tú no puedes hacerlo mentalmente sin la presencia de Dios. This life that we have through Jesus is to be lived in the power of the Holy Spirit, not in human strength. Esta vida que Dios nos ha dado la tenemos que vivir con la fuerza y la potencia de Jesús, no con nuestra propia fuerza. It's like my car. My car will not run properly without petrol. It's designed to live on petrol. Mi coche, por ejemplo, no funcionaría correctamente si no le pongo el tipo de gasolina que le corresponde. And the Christian life is designed to be run on the power of the Holy Spirit, nothing else. Nosotros los cristianos estamos diseñados para andar con la potencia que nos da el poder del Espíritu Santo, nada más. And this passage also means that when we need power, we have to ask for it. We have to pray for it. Esto nos dice también que cuando nosotros necesitamos realmente más potencia, necesitamos realmente orar y pedirlo de verdad. Victory in the Christian life, success in the Christian life only comes when we pray for God to give us the power for it to happen. El triunfo, el éxito de nosotros como creyentes únicamente llegará cuando nosotros clamemos a Dios por esta potencia, esta fuerza. Have you noticed how easy it is to start becoming unspiritual in your life? ¿Cómo es tú para poder realmente, cómo haces tú para poder vivir en la parte espiritual en tu vida? If you don't keep up with your spiritual exercises, you start to become an unspiritual person. Si tú realmente no haces tus ejercicios espirituales, empezarás poco a poco a caer como persona. If you don't have fellowship, if you don't read the Bible, if you don't pray, you will start losing the power of God in your life. Si tú no te reúnes con los hermanos, si tú no lees la Biblia,
poco a poco irás perdiendo el poder en tu vida. But we need to be like Moses and like David and say, I'm coming back to the presence and the power of God. Nosotros necesitamos ser como Moisés y como David, que decían, yo iré a la presencia de Dios. And it won't happen automatically. It has to be sought after by you. No pasa automáticamente, tienes tú la responsabilidad de hacerlo. It really isn't the best thing to be watching YouTube videos or having Christian songs on in your car while you're driving as a substitute for God's power in your life. Eso de ver los vídeos de YouTube o escuchar prédicas mientras que vas en el coche es un sustituto, pero no es lo auténtico, lo verdadero que necesitamos para la buena vida verdadera de Dios. Moses had to pray and say, may God arise and his enemies be scattered. Moisés se desesperaba y decía, Dios mío, ayúdame que tus enemigos sean dispersados. And David had to pray, summon your power, O God, show us your strength like you did before. Y David decía, muestra tu poder como hiciste en tiempos pasados. It should become as normal for us to come to God in times of weakness and pray for God's power as eating our daily food. Esto tendría que ser normal para nosotros, clamar a Dios, como realmente hacemos cuando estamos con la comida, como una cosa diaria, comer diariamente. Wherever you look in the Bible and wherever you look in history, you find people who are at the point of potential failure and loss. Tú en la Biblia vas a encontrar algunos casos de fallos potenciales y pérdidas de personas. And then they cry out to God, and God provides new power to meet new challenges. Y ves que estas mismas personas que estaban bajos, cuando clamaron a Dios, Dios los levantó. And that's exactly what he will do with you. Y esto es lo que Dios también quiere hacer contigo. You have to pray for God's power and God's presence. Tú tienes que orar por la presencia de Dios y la potencia de Dios. And lastly, this is the only way to turn your weakness into strength. Y esta es la única manera de convertir tu debilidad en fortaleza. You know, you often feel that you're weak, don't you? No sabes tú que tú eres débil, ¿verdad? And God knows how weak you are. Y Dios sabe lo débil que eres. In Psalm 104, verse 14, it says, he remembers that we are weak and that we are like dust. Claro, en el Salmo 103 dice, somos polvo, Señor. Acuérdate de que somos polvo. In Hebrews 4:14, it says he sympathizes with our weaknesses. Él se compadece de nuestras debilidades, dice en Hebreos 4:14. Dios se compadece de nuestras debilidades. In Romans 8:26, he says the Spirit helps us in our weakness. En el capítulo 8, dice 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. And there's that wonderful passage in 1 Corinthians 12, verse 10. Y luego hay un pasaje hermosísimo en 2 Corintios 12:10. Listen to this. He says, I delight in weaknesses, in insults and hardships and persecutions and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Wow. Este versículo es muy fuerte, ¿no? Dice, me deleito, escucha con atención, en las debilidades, en los insultos, en las penurias, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. How can Paul say that he delights in his weaknesses? ¿Cómo se puede componer esto de que se gloría en sus debilidades? And when he is weak, he says, then I'm strong. ¿Cómo es posible esto que diga cuando soy débil, entonces soy fuerte? It's because when he feels weak, he cries out to God and he receives God's power
to help him to get through whatever he's facing on that particular moment. Cuando cuando es débil uno y entonces clama a Dios, en ese momento es cuando el poder de Dios viene sobre ti I y believe Él that muestra this, su gran poder. I believe that this was a hallmark of the Apostle Paul's life. Esto era lo que el apóstol Pablo era básicamente esto que acabamos de decir. He was always calling out to God, I'm so weak, Lord, come and give me your power. Pablo siempre decía, oh Señor, soy débil, envíame tu poder, decía el apóstol Pablo. But Paul learned to summon the power of God, ask for God's power. El apóstol Pablo sabía muy bien que necesitaba del poder de Dios. I'm sure he was always saying, Lord, increase my potencia. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo decía, Señor, aumenta mi potencia. And give me the victory and the faith and the boldness and the confidence to overcome. Dame la fuerza, el ánimo para salir vencedor en estas situaciones, To get victory over all the works of the evil one. para ser victorioso para este mundo malvado. Now, if Moses and David and Paul prayed like this, so do you and I. Si Moisés y David y Pablo oraron de esta forma, también nosotros lo debemos de hacer. Let's have done with trusting in ourselves, trusting in our own intelligence and abilities. Déjate de confiar en tu mente, en tus habilidades. But let's trust in the Almighty God who has given us divine power to face every situation and to grow and grow and grow in everything He has planned for us. Pon toda tu fuerza, toda tu energía en Dios, quien va a hacer que crezcas y que vas a salir victorioso en todos tus acontecimientos. Amen, and God bless you. Que Dios te bendiga. Amén. Un abrazo. Amen.